Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido, al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-4623-6346. Miércoles 20 de junio del 2018. Advierte el gobernador del estado, Silvano Aureoles, que a partir de septiembre habrá cero tolerancia a los grupos delictivos en los municipios michoacanos. 6 candidatos y un dirigente de partido en el estado con seguridad. Candidatos priistas solicitarán a gobierno federal seguridad para Michoacán durante el proceso electoral. Pendientes 4 impugnaciones de candidatos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues el día de hoy advirtió el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, que a partir de septiembre habrá cero tolerancia a los grupos delictivos en los municipios. Ahí estuvo Jessica Aguirre. El gobernador Silvano Aureoles señaló que a partir de septiembre, con los nuevos alcaldes, habrá cero tolerancia para los grupos delictivos en los municipios y con ello los delincuentes no se apoderen de Michoacán. En ese sentido, refirió que tras el proceso electoral se realizará una revisión con los nuevos alcaldes, ya que no es tarea del gobierno estar cuidando delincuentes ni grupos delincuenciales que se estén inmiscuyendo en el proceso electoral para tener un puesto dentro de los municipios y seguir teniendo el control desde dentro del gobierno. Asimismo, señaló que si ciertos candidatos llegan al poder y se tiene incidencia de apadrinamiento de grupos delictivos, se les dirá lo que se conoce de ellos y se les pedirá que le entren de frente al combate delictivo y no al fortalecimiento de estos delincuentes. De igual manera, señaló Aureoles Conejo que las dos vertientes que se tienen para que los alcaldes acepten la intromisión de grupos en sus gobiernos es porque o les tienen miedo o los consiente. De ahí que aseveró que quien no pueda con ellos se retire de sus puestos. De igual manera, inquirió que a partir de agosto presentará un plan de seguridad para los municipios para que todos le entren a hacerle frente al combate delictivo. Por último, señaló que convocará también a partidos políticos, ya que existen algunos que se han dedicado a reclutar de candidatos a delincuentes y se quejan de la estrategia que se aplica en el gobierno. Baika aseveró que los 3 años que le restan de gestión enfrentará hasta donde tope a los grupos delictivos. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y precisamente este día se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado. Esta la encabeza el gobernador del estado. Bueno, dio a conocer los avances que en seguridad se han registrado en el estado. Ahí estuvo Jessica Aguirre y nos trae el reporte. Se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el mandatario estatal Silvano Aureoles, quien destacó los avances en seguridad y el cumplimiento en los rezagos que dejaron gestiones pasadas. En ese sentido, inquirió que se ha avanzado de manera significativa en materia de seguridad y se ha cumplido con los puntos rezagados y se está al día hasta en la presentación de denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos que se tuvo anteriormente. Por su parte, Lilia Cipriano Ista, representante del Secretariado Ejecutivo, presentó un informe sobre lo realizado desde abril de 2016 que se instaló el Consejo de Seguridad, donde señaló que al inicio de la administración se encontraron subejercicios de 2009 y 2014 por la cantidad de 538 millones de pesos que no fueron encontrados en las cuentas estatales, lo que afectó al Estado, y que en agosto de 2017 se presentaron 6 denuncias por peculado para deslindar responsabilidades. Asimismo, en cifras de programas de seguridad, indicó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se aportaron 120 en 2017 y en este año
se aportaron 126 millones de pesos, mientras que del programa de fortalecimiento en materia de seguridad se destinaron en 2017 179 y en este 2018 175. Asimismo, durante la sesión ordinaria se aprobaron comisiones permanentes de seguridad. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, Seguridad Pública asegura que 6 candidatos y un dirigente de partido tienen seguridad por amenazas. Jessica Aguirre con la información. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que son 6 candidatos y un dirigente de partido los que se encuentran con seguridad por amenazas de tipo electoral. En la entrevista refirió que a partir del caso Taretan se han recibido 2 solicitudes más de apoyo y resguardo a través del protocolo que se ejerce entre los integrantes de la mesa de gobernabilidad, y recordó que el candidato actual de Taretan también ya cuenta con seguridad. Asimismo, invitó a los candidatos que tengan incidencia de amenazas a que presenten las denuncias para iniciar las investigaciones y con ello darle seguimiento puntual. Asimismo, recordó que continúan los operativos y sesión permanente en materia de gobernabilidad por el proceso electoral, principalmente en zonas de focos rojos. Por su parte, José Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia del Estado, señaló que se mantienen cerca de 8 casos de candidatos en los que fue activado el protocolo de medidas cautelares por amenazas de corte electoral, las cuales se han generado a través de las denuncias que han presentado los candidatos. Jessica Aguirre, respuesta. Y hablando de candidatos, déjeme decirle que los candidatos priistas también solicitarán al gobierno federal seguridad para Michoacán durante el proceso electoral. La información es de Yasmín Ferreira. Los candidatos del PRI solicitaron al gobierno federal se despliegue un operativo especial de seguridad para Michoacán para el día de las elecciones, informó la candidata al Senado de la República, Xóchitl Ruiz González. Sin embargo, aseguró que existen condiciones para que se realicen los comicios en la entidad, aunque es necesario, dijo, extremar la seguridad luego de ataques y amenazas que han recibido algunos candidatos. El objetivo de solicitar un despliegue federal de seguridad es que se lleven a cabo en orden las elecciones del 1 de julio. En conferencia de prensa, prefirió no atribuir al narcotráfico los hechos de violencia ocurridos contra candidatos de cualquier partido político, hasta que las autoridades avancen en las investigaciones. En lo que a ella refiere, aseguró que durante estos casi 3 meses de campaña no ha tenido ningún incidente ni problema de inseguridad en sus traslados y trayectos. Confió en que las diferentes instituciones de seguridad y procuración de justicia harán su trabajo con el único objetivo de hacer prevalecer el orden y la tranquilidad antes, durante y después de las elecciones. Finalmente, la candidata priista, como cada semana, hizo algunas propuestas en esta ocasión que impulsará desde el Senado una vez que gane. En esta ocasión fue para el sector de las mujeres y el empleo local. Yasmín Ferreira, respuesta. Y en el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán hay 4 impugnaciones pendientes. La información con Carla Ayala. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tiene pendientes por resolver 4 impugnaciones de candidaturas debido a que este proceso electoral fueron más cortos los plazos de registro de los aspirantes y los tiempos de campaña han sido menores. En entrevista, Ignacio Hurtado Gómez, magistrado presidente del TEM, comentó que los tiempos fueron más cortos. Sin embargo, el número de quejas ha sido similares a otros procesos electorales. En cuanto a las impugnaciones de candidatos, mencionó que los pendientes recién llegaron. Es el caso de las candidaturas a presidente municipal de Pejamillo, Epitacio Huerta y Zitácuaro, además de que hay más diputados de Morena. En ese tenor, en sesión, el TEM desechó la impugnación de la candidatura a presidente municipal de Chinicuila, luego de que fue planteada 4 veces por los actores, quien sigue planteando irregularidades dentro de la selección del candidato al interior del PRD. Comentó que el TEM validó al candidato, quien en su momento ganó el plebiscito por usos y costumbres. Sin embargo, ello no representa que esté finalizado el proceso, explicó, porque una vez que se notifique la sentencia, esta se va a impugnar a la Sala Regional de Toluca. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y hablando de impugnaciones, asegura el secretario general del PRD, Manuel López Meléndez, que su partido asumirá el costo
de irregularidades en la candidatura de Juan Figueroa. La información es de Alejandra Martínez. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, afirmó que el aurinegro asumirá el costo político que tendrá como consecuencia la serie de irregularidades en la candidatura a síndico por el Ayuntamiento de Nocupétaro del perredista Juan Figueroa Gómez. Y es que según establece la ley electoral, para contender a un cargo de elección popular, el legislador debió separarse 90 días antes de los comicios. Sin embargo, hasta este momento el Parlamento no le ha autorizado la licencia. Es decir, Figueroa Gómez, quien ha permanecido ausente desde hace 6 sesiones parlamentarias, se mantiene en el cargo como diputado local del PRD, pero a la par busca ser síndico municipal de Nocupétaro. López Meléndez argumentó que desde el PRD exhortaron a Figueroa Gómez a que renunciara a la curul para poder participar en el proceso electoral. No obstante, defendió que no pueden retirarle la candidatura debido a que adquirió derechos políticos desde el momento en que se registró. Sin embargo, López Meléndez reconoció los riesgos que existen por violentar el Código Electoral, debido a que la oposición podrá realizar las actividades conducentes para tumbarle la candidatura, pese a que Figueroa Gómez resultase vencedor en la contienda. Evadió contestar si el PRD está siendo incongruente, debido a que fue una de las principales voces que exigieron a Alfonso Martínez Alcázar que renunciara al ayuntamiento capitalino para poder participar en la contienda, y se limitó a reiterar que lo han exhortado a Figueroa Gómez a realizar lo conducente. No obstante, el diputado perredista y también candidato a síndico municipal de Nocupétaro, sin importarle que el Pleno del Congreso no le haya autorizado la licencia, permanece ausente en el Parlamento desde hace más de 1 mes y medio. Cabe señalar que durante la sesión ordinaria se presentó la solicitud de licencia de Figueroa Gómez. No obstante, sin previo aviso, el punto fue bajado de la orden del día. Por otro lado, el Congreso del Estado buscará niños migrantes michoacanos enjaulados por Donald Trump e intentará recuperarlos. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Héctor Gómez Trujillo, anunció que desde el Congreso del Estado buscarán un acercamiento con la Secretaría del Migrante para conocer si existen niños michoacanos enjaulados en el vecino país del norte. Lo anterior luego de que se diera a conocer que el presidente estadounidense Donald Trump encierra en jaulas a niños indocumentados y los dota de papel aluminio para que los utilicen como cobijas. Al respecto, el legislador panista consideró necesario que desde el Parlamento local y junto con autoridades estatales intenten recuperar a niños michoacanos que fueron separados de sus familias y que se encuentran en jaulas creadas por verjas de metal. Lanzó un llamado a los organismos internacionales, así como otros países, para presionar al presidente del vecino país del norte para que ejerzan presión contra estas acciones violatorias de los derechos humanos de los menores de edad. Se sumó a las voces internacionales que exigen se frene la serie de violaciones contra las familias migrantes que son separados y vejados por Estados Unidos. Bueno, y en este sentido, el titular de la Secretaría del Migrante asegura que no hay niños michoacanos enjaulados, pero sí hay mexicanos. La información con Jessica Aguirre. El titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, aseveró que no hay niños michoacanos enjaulados en el centro de detención para migrantes en Texas, pero sí existe el 1% de niños mexicanos. En la entrevista refirió que de acuerdo a los informes que les han brindado, es real la situación que se vive de niños enjaulados en este centro que tanta indignación ha causado a nivel internacional por las condiciones de hacinamiento en la que los pequeños se encuentran. De ahí que refirió José Luis Gutiérrez que según reportes de Cancillería son más de 2,000 niños los que se encuentran en ese lugar, siendo la gran mayoría de Centroamérica, pero que en el caso de México, aunque es apenas el 1%, todavía existen alrededor de 7 menores en esas condiciones, ya que se han estado deportando a sus lugares de origen poco a poco. Por último, indicó el titular de Migrante en el estado que la política de tolerancia cero que está ejerciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es en contra de derechos fundamentales y de manera inhumana al separar familias. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, confía la bancada del Revolucionario Institucional que el Congreso de Estados Unidos
haga contrapeso a decisiones de Trump. Alejandra Martínez con la información. El diputado local de extracción priista Jesús Remigio García Maldonado confió en que el Parlamento estadounidense pueda hacer contrapeso a las decisiones de las políticas migratorias de su presidente Donald Trump y que ha llevado a dividir familias e incluso enjaular a los menores de edad indocumentados. El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la 73 legislatura manifestó que reprueba las acciones del gobierno norteamericano y las calificó de acciones autoritarias, discriminatorias y con altos contenidos de racismo que han alcanzado a la niñez de los países latinos. El legislador priista aplaudió las acciones del gobierno mexicano al plantear una exigencia de respeto a los derechos humanos y fundamentales de la niñez y de los padres de familia, tanto para los connacionales como para las personas centroamericanas. García Maldonado hizo votos para que el gobierno mexicano realice las solicitudes expresas adicional a la asistencia consular para que los menores de edad sean liberados y devueltos a sus familias. Y para el Comité Estatal Anticorrupción, el gobierno mexicano ha sido tibio en responder a Estados Unidos sobre este lamentable asunto. Yasmín Ferreira con la información. El gobierno mexicano ha sido tibio en responder a Estados Unidos por la violación de derechos humanos de niños mexicanos separados de sus familias en la frontera norte, aseguró Elvia Higuera, integrante del Comité Estatal Anticorrupción. Más grave aún, consideró que el gobierno federal no tenga una política pública emergente y adecuada para atender y rescatar a los niños mexicanos que han sido enjaulados y separados de sus padres, que pretendían llegar a los Estados Unidos o que fueron deportados de ese país. Urge rescatarlos, buscar a sus padres, unirlos y, de no ser así, atender esa situación y no dejarlos en manos del gobierno estadounidense. En entrevista, la defensora de los derechos de las mujeres y niños comparó esas detenciones y privaciones de la libertad de los pequeños de sus familias a algo similar a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Urgió, pues, a que el gobierno mexicano atienda inmediatamente esa situación y defienda a los niños mexicanos prisioneros en Estados Unidos. Yasmín Ferreira, Respuesta. En otros temas, la Universidad Michoacana presentará al gobernador del estado, Silvano Aureoles, un programa de prevención y rehabilitación de adictos. Tere de la Torre con el detalle. La Universidad Michoacana presentará ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública las acciones contenidas en su plan de prevención social de la delincuencia para que sea revisado y modificado por las autoridades del ramo pertinentes como salud, educación y seguridad pública. Ello antes de ponerlo a consideración del propio Consejo Universitario. La propuesta ya está lista y es necesario ver sus alcances y determinar la responsabilidad de las partes para ya implementarlo a la brevedad, dijo el rector Medardo Serna González. Ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo en la sesión de la media mañana de este miércoles en Casa de Gobierno. Incluye a jóvenes que prestan su servicio social y que ya tienen la preparación necesaria para poder intervenir en prevención y rehabilitación de adicciones, además de que están asesorados por académicos nicolaitas, sobre todo de las carreras del área de la salud, para rehabilitar a chicos que han caído en el infierno de las drogas. Se requiere, dijo el jefe nicolaita, coadyuvar y contribuir desde las instituciones de educación superior con la participación de los universitarios nicolaitas, y la Universidad Michoacana coadyuvará a través de en el rescate de los afectados en cuanto sea aprobado también por el máximo órgano de gobierno nicolaita. La máxima casa de estudios ha estado pendiente, dijo, del Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia y es parte también de la Comisión Ciudadana que integran en coordinación sectores varios en el Estado para consolidar la paz en la entidad y buscando el bienestar de los jóvenes. Se requiere prevenir, dijo Serna González, pero también rehabilitar a quienes son también farmacodependientes y cerrar el círculo, aunque asumió que no será la solución este programa, pero sí parte de esta, ayudando además a reducir el consumo de sustancias tóxicas y reducción de otras como las drogas. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, ya que hablamos
de Educación, déjeme decirle que Michoacán continúa en los últimos lugares a nivel nacional. Jessica Aguirre con el detalle. La Red por el Rescate de la Educación en México aseveró que a pesar de mejorar índices en educación en Michoacán, aún se continúa posicionando en los últimos lugares, abonado a la falta de propuestas por parte de los candidatos en temas educativos. En rueda de prensa señalaron su preocupación por la situación educativa y los resultados que abordó el Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa, el ICRE, en donde Michoacán se encuentra en penúltimo lugar nacional en materia educativa, solo por encima de Chiapas. De ahí que invitaron a todos los sectores a sumarse por priorizar el desarrollo educativo en el país y en el estado, el cual tuvo un buen lugar en cuanto a la permanencia, es decir, sea cual sea la condición económica, los niños michoacanos terminan la primaria, pero en secundaria se tienen altos índices de deserción. De ahí él exhorta al gobierno estatal para que se cuide y trabaje en lograr mayor velocidad en materia educativa y que se respete el calendario escolar con plenitud, ya que si bien se ha recuperado la regularidad en clases, sí representa una mejoría, pero no está a nivel de excelencia a costa de los paros y bloqueos. Cabe destacar que la Red por el Rescate de la Educación es conformada por asociaciones como son Mexicanos Primero Michoacán, Entre Ciudadanas, Asociación Nacional Cívica Femenina, Alianza de Maestros, Unión Nacional de Padres de Familia, Club Rotario de Morelia y el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Jessica Aguirre, Respuesta. Y a pesar de ello, la CENTE pues levanta su plantón, pero continuarán con sus acciones en los estados. Asimismo, advierten que no se detendrán por el proceso electoral. Tere de la Torre con el detalle. La CENTE ha levantado el plantón que han mantenido de manera nacional afuera de la Secretaría de Gobernación por 3 semanas, es decir, 17 días sin respuesta de la dependencia federal. Uno de los líderes paristas del Magisterio Democrático, Víctor Manuel Zavala Hurtado, de la sección 18 de Michoacán, señaló en rueda de prensa colectiva que la lucha y acciones continuarán antes, durante y después del proceso electoral del 1 de julio, de modo que dejó en claro que los centistas no son rehenes ni de candidatos ni llevarán a ninguno de ellos el voto corporativo, ni siquiera a López Obrador, que ha prometido echar abajo en total la reforma educativa que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación ha rechazado desde su promulgación hace 4 años a rajatabla. Zavala Hurtado, junto a los líderes de la CENTE de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, principales paristas, retornarán a sus estados a partir de este miércoles por la tarde a continuar con las acciones de la denominada Jornada de Lucha Nacional y a cerrar el ciclo escolar, pero continuarán con manifestaciones y su lucha, dijo, como a lo largo lo ha hecho la CENTE casi 40 años. Este movimiento primero, dijo, es nacional y después cada cual a nivel estatal arreglarán lo que tengan pendiente con su gobierno respectivo. Finalmente señaló que las propuestas de los 3 ejes, tanto educativo, jurídico y político, que enarbola el centismo, serán presentadas a quien llegue a gobierno federal. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y continúa la huelga de puertas abiertas en el OAPAS. Sin embargo, bueno, las autoridades esperan se declare inexistente y esta está trabajando al 100%. La información con Carla Ayala. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia va a sostenerse hasta que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declare inexistente la huelga que mantiene el sindicato. Luego de que la Junta de Gobierno del OAPA sesionara, el director, Roberto Valenzuela Cepeda, ofreció rueda de prensa para informar sobre el estatus del procedimiento de la huelga, la cual estalló el lunes 18 de junio sin que se haya cerrado las oficinas del organismo. Aseguró que durante los 2 días de huelga, los 125 trabajadores de confianza y contingente han sacado el trabajo de los 800 empleados. Por eso los usuarios han tenido al 100% el abasto del agua. Por otra parte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dispuso al sindicato que otorgara 155 empleados para proporcionar el servicio del organismo. Hasta el momento no se ha dado cumplimiento a ello, comentó el director. Por lo anterior, indicó que en caso de que no sea proporcionado el personal de la misma dirección solicitó con nombre y apellido,
el OAPAS contratará a trabajadores eventuales, quienes obviamente cobrarán menos de lo que actualmente ganan los sindicalizados. Carla Ayala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.